Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy en nuestro plató tenemos a dos expertos con los que vamos a hablar acerca de la colitis ulcerosa. Ellos son Ana Gutiérrez, ella es jefa de sección de gastroenterología del Hospital General de Alicante y presidenta de GTQ, y Fernando Gomollón, jefe de sección de enfermedad inflamatoria intestinal del Clínico de Zaragoza y profesor titular de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, a abordar lo que es este coloquio sobre la colitis ulcerosa, yo quería, Fernando, que precisamente nos contaras qué es la colitis ulcerosa y a quién afecta. La colitis ulcerosa es una enfermedad, un trastorno, un desequilibrio que hay en el organismo que afecta sobre todo al intestino grueso, a lo que llamamos el colon, o sea, la parte final del intestino, y en la cual hay una inflamación del intestino que no debería ocurrir, una inflamación que no es bien controlada por el organismo y que resulta en síntomas que tienen los pacientes que la sufren, que son básicamente pues tener dolor abdominal o sobre todo diarrea y rectorragia, que decimos los médicos, es echar sangre con las cacas. Y esta enfermedad tiene como característica fundamental que es crónica, es decir, que una vez que la diagnosticamos, hoy en día somos incapaces de curarla y por lo tanto el paciente la habrá sufrir durante toda su vida, y también como característica esencial que puede afectar también, además del colon, a otros órganos del cuerpo, porque estas enfermedades inmunológicas que tienen raíz inmunológica muchas veces son en parte sistémicas, afectan a otras partes del organismo en muchos pacientes. ¿Y cuál es el perfil del paciente? ¿A quién afecta? Los pacientes que afecta pueden ser de cualquier perfil en la sociedad. Lo que pasa es que, en general, el comienzo de la enfermedad se da más a menudo en población joven, con lo cual es un perfil de paciente que se ve afectado en su vida laboral y también en una edad esencial del desarrollo de la persona. En muchos pacientes la enfermedad empieza en la fase de la vida que es la fase más reproductiva, con lo cual también su calidad de vida se ve afectada específicamente. Y Ana, ¿cuál es la situación en nuestro país? ¿Cuál es su incidencia y prevalencia? Pues la verdad es que tenemos datos generados por nosotros dentro del grupo, dentro de GTQ, un estudio liderado por la doctora Chaparro, una de nuestras investigadoras del Hospital de la Princesa, y que en el año 2017 estudió esto precisamente, cuántos casos nuevos se diagnosticaban a lo largo de ese año, y nos dio cifras de una incidencia de 8 casos por 100.000 habitantes, que se acerca mucho a lo que hemos visto en otros países de Europa. Tradicionalmente la enfermedad inflamatoria es una enfermedad de países desarrollados y no teníamos datos tan fiables como los de este estudio, pero desde luego nos acercamos muchísimo a estas incidencias más de países que veíamos, ¿no?, en el norte de Europa, y de hecho hay otros estudios europeos de países más de nuestra zona, como pueda ser Grecia, Portugal o Italia, que están por debajo de esta incidencia que hemos tenido ahora, que ha arrojado este estudio. Y con respecto a la prevalencia, pues hay datos que indican que estaría entre un 0,5 y un 1%. Hay una campaña precisamente desarrollada desde el seno de la Asociación de Pacientes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en España, desde ACU, que es el 1%. Tuvo un gran éxito el año pasado, coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y este año se repetirá, y la campaña hacía eso, el 1%, o sea que para nada una enfermedad rara, una enfermedad que afecta en estas cifras de las que estamos hablando y que, como podemos ver, nos acercamos mucho a la incidencia que vemos en otros países de Europa. Y Fernando, ¿de qué manera impacta la calidad de vida de los pacientes esta enfermedad? Los pacientes se ven afectados, yo creo que de forma intensa en muchas ocasiones. No quiero ser excesivamente pesimista, porque muchas veces con los tratamientos adecuados conseguimos controlar la situación entre todos, entre los pacientes y nosotros, y se puede alcanzar una situación relativamente buena e incluso casi de normalidad. Pero en muchos pacientes la enfermedad tiene repercusiones no solo en su vida diaria, sino también en su vida laboral, en su vida afectiva, en sus estudios, porque limita mucho las capacidades en algunos momentos y hace en cosas que para alguien que no tiene una colitis ulcerosa es complicado de imaginar. Es una enfermedad con relativamente poca visibilidad, los pacientes no la cuentan, no hablan sobre ella más que a sus seres más cercanos, porque cuesta, da un poquito de vergüenza. Ya habéis visto que cuando hemos hablado de los síntomas, hasta a mí me costaba hablar de ello, porque estamos hablando de cosas relacionadas con
con la deposición, en el cáncer de vientre, que siempre da vergüenza hablar, pues en la vida real todavía más. Entonces la calidad de vida se ve afectada, yo creo que en muchos pacientes de una forma bastante seria, bastante importante. Y en este momento, Ana, ¿cómo es su abordaje en nuestro país? Pues los pacientes con colitis ulcerosa, lo primero, cuando llegan a nuestra consulta y les diagnosticamos, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar con ellos este trance de que pasan de un día en el que no tenían un diagnóstico, una enfermedad, tenían síntomas pero no sabían lo que tenían, a explicarles que la enfermedad es crónica y, como decía Fernando, de momento una enfermedad incurable, aunque consigamos con los tratamientos que muchos pacientes normalicen su vida, tengan una calidad de vida normal y puedan llevar la vida que haría cualquier otra persona. Pero solo el impacto de saber que se tiene una enfermedad crónica, esto ya es algo muy importante. Y con respecto ya al manejo más específico de la enfermedad, pues cuando el paciente llega, se diagnostica, normalmente está en una fase aguda, tiene síntomas y nosotros hemos de ser efectivos en hacer un tratamiento que nosotros llamamos de inducción. Es como el momento agudo para recibir tratamientos que les pongan bien de una manera rápida. Pero después existe otra fase de mantenimiento por el hecho que comentaba de que se trata de una enfermedad crónica que los va a acompañar el resto de su vida. Entonces, en esto también hay tratamientos, por ejemplo, que no son aceptables en mantenimiento, como podrían ser los corticoides, antiinflamatorios muy efectivos en la fase aguda, nunca inducción sí, pero nunca en mantenimiento porque llevarían a muchos efectos adversos. Y para esa fase de mantenimiento tenemos diferentes tipos de fármacos que, si quieres, lo podemos abordar luego, hablar un poco de los fármacos que utilizamos, y es muy importante por esto mismo también transmitirle al paciente, además de otras cosas de la esfera, no solo del tratamiento, sino de temas de nutrición que te preguntan siempre, otros aspectos psicológicos que también se pueden ver afectados, también como decía Fernando, todo esto les vamos acompañando en esa educación. Pero con respecto al tratamiento y mantenimiento, la adherencia, convencerles de que es crónica y que si se toma la medicación, las cosas normalmente van a ir mucho mejor, esto también es muy importante. Y en estos procesos asistenciales de los que ha hablado Ana, Fernando, ¿hay retos todavía? ¿Hay cosas por mejorar? Hay retos y yo creo que seguirá habiéndolos siempre, porque es difícil conseguir la perfección. Yo creo que es imposible, ¿no? Como diría Santa Teresa, el camino de perfección es un poquito difícil y tenemos que tratar de ver cómo mejorar, no solo desde nuestro punto de vista, porque el punto de vista de los médicos quizás en algunos momentos pueda ser incluso demasiado optimista, porque como tenemos cada vez más recursos de tratamiento, pues nos da la sensación de que controlamos mejor la situación, y yo creo que es cierto que la controlamos mejor, pero para saber cómo se puede mejorar, lo mejor es preguntarles a los pacientes, ¿no? Y cuando les preguntas a los pacientes, la situación no es tan optimista. Ellos todavía siguen percibiendo barreras asistenciales, barreras en el momento del diagnóstico, barreras a la hora de recibir el tratamiento adecuado. Es decir, que nos queda un poquito por mejorar, yo creo, un muchito en muchas cosas, depende de lo que estemos, de la perspectiva que tengamos, y para poder mejorar tenemos que implicar a todo el mundo, porque no todo el control de la situación lo tenemos los médicos o las enfermeras o el personal sanitario en general, sino que es una situación en la que tenemos que colaborar todos. Necesitamos la colaboración de los pacientes en primer lugar, porque nos tienen que ir señalando que no estamos haciendo del todo bien, o que ellos perciben que no estamos haciendo del todo bien. Y necesitamos la colaboración también de la administración, porque hay muchas cosas que mejorar que no dependen estrictamente de nosotros, pero sí que es cierto que GTQ, que ahora preside Ana, GTQ es un grupo que ya desde hace años tiene una de las áreas de trabajo que tiene, le llamamos nosotros área social, que trata de percibir qué defectos hay en lo que estamos haciendo, y conjuntamente con los pacientes y conjuntamente con otros profesionales, que no solo médicos o enfermeras, sino también inmunólogos o biólogos o sociólogos, nos ayudan a diseñar estrategias mejores para el control de la enfermedad. En este sentido, no sé si querías añadir algo, Ana. Bueno, es que Fernando ha tocado un tema que me parece esencial, y es el tema de cómo a veces hay una disociación entre lo que nosotros vemos o cómo pensamos que están pasando las cosas y cómo las vive el paciente. Hay encuestas en este sentido que son realmente interesantes y curiosas, como por ejemplo, por parámetros nosotros podemos considerar que el paciente tiene que estar en remisión y encontrarse perfectamente, y luego al paciente
resulta que a lo mejor sí que hemos conseguido la normalización de las analíticas, por ponerte un ejemplo, pero el enfermo sigue teniendo problemas del sueño, tiene ansiedad. Hay muchas cosas en esa esfera que compone la salud del paciente, no solo estrictamente con respecto a cómo está el intestino, que no debemos perder de vista. Y si no, o sea, para no perder esta realidad, como él decía, pues es fundamental oír la voz de los pacientes, que se puede oír de muchas maneras, a través de cosas muy sofisticadas que se llaman Patient Report Outcomes, que es el PRO, ahora está muy de moda, y estás oyendo lo que dice el paciente sin estar mediatizado por el médico. Esto es importante, pero hay otras cosas mucho más, quizá más básicas, como en el caso que comentaba Fernando desde el grupo de trabajo de cronicolitis español de GTQ, tener una reunión mensual desde nuestra área social con ACU. Esto es una expresión de nuestro interés absoluto por poner al paciente en el centro y que no sean palabras, sino estar escuchando lo que a ellos de verdad les importa. O, por poner otro ejemplo, su reunión es ahora en el mes de junio. Para mí es todo un placer estar allí representando al grupo, y nuestro coordinador de social también estará colaborando, hablando con ellos, oyendo y viendo a las familias. Hacen una reunión allí social, y bueno, esto ya lo hicieron el año pasado el anterior presidente, Manuel Barreiro, y la coordinadora de social, que era Pilar Nos, y este año, por supuesto, encantados de volver a estar allí con ellos. Imagino. Luego también otra cuestión que, aunque ya has comentado algo de ello, son el de las innovaciones terapéuticas que están aportando en estos momentos al paciente. Totalmente necesarias. Desde que salió el primer fármaco biológico en el año 98 hemos recorrido un camino muy largo, pero todavía nos queda mucho más por recorrer. Desde que nosotros comenzamos en enfermedad inflamatoria había 2 fármacos biológicos, y ahora nos parece increíble que nos pudiéramos manejar las situaciones tan diversas, tan heterogéneas de tantos pacientes con 2 fármacos que además pertenecían a la misma familia, eran fármacos anti-TNF. Y ahora, después, en los años, a partir del 2014-2016, aparecieron nuevos mecanismos de acción, y esto es fundamental porque seguimos teniendo pacientes que son refractarios a muchos tratamientos, que tú crees que va a funcionar la medicación en primera línea o segunda línea y no sucede. Y nos faltan muchos factores predictivos para saber qué le va mejor a cada paciente. Esto que hablamos mucho de medicina de precisión, medicina personalizada, todavía nos queda mucho. Pero que salgan nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción, es muy importante para tener más opciones terapéuticas que ofrecer a nuestros pacientes, porque, como digo, algunos nos responden a la primera y otros, aunque responden inicialmente, luego pierden la eficacia del medicamento, y tenemos que tener más armas. Lo llamamos así, armamentario terapéutico, que podamos ofrecerles diferentes cosas, y esto lo da la innovación. Y por eso la inversión en I+D es fundamental en todos los países para que se desarrollen fármacos, y nosotros, no solo fármacos, también estrategias, por ejemplo, de seguimiento adecuadas a los pacientes. La ecografía intestinal es cuando se implante en todas partes, será una revolución para que el paciente no se tenga que hacer tantas resonancias, por poner ejemplos, ¿no? O sea, que queda mucho, pero la innovación terapéutica es fundamental. Luego también, Fernando, quería hablar de una cuestión, creo que muy importante, que es la equidad en el abordaje de los pacientes en nuestro país. ¿Existe esa equidad? No. Es una respuesta sencilla, no. Lamentablemente tenemos un sistema sanitario fragmentado, y ese sistema sanitario fragmentado tiene, en mi opinión, algunos defectos importantes. En primer lugar, el sistema centralizado que hay de aprobación de los fármacos es muy lento. Y entre el momento en que la EMA aprueba un fármaco para ser introducido en el tratamiento, un fármaco o un procedimiento, porque, como ha dicho Ana, no son solo fármacos, sino procedimientos también, introducido en el esquema terapéutico de las enfermedades, y el momento en el que las autoridades españolas finalmente dan la licencia para su uso en España tras la negociación del precio, pasan demasiados meses. Y en estos momentos pasa un término medio de 600 días, lo cual es, yo creo, que claramente inapropiado, porque hay muchos pacientes que podrían haberse beneficiado y no se benefician. Y luego, en segundo lugar, pues luego resulta que tenemos 17 sistemas autonómicos distintos, y en realidad 19, que Ceuta y Melilla tienen también su propia regulación, y hace que no todos los pacientes reciban las mismas innovaciones o puedan recibir las mismas innovaciones a la vez. Es decir, vamos a decir el lado positivo. El lado positivo es que en España la organización que tenemos tanto de los pacientes como la organización científica que tenemos en GTQ
y en la Asociación Española de Gastroenterología y en otras entidades y otras sociedades científicas, es tan eficiente, tan rápida en comunicarlo, en transmitir la información, que en el momento de que se dispone de la innovación, en el momento que se puede usar, seguro que se va a usar, en el mismo momento que se va a usar, y se va a usar además con conocimiento de causa, porque los procedimientos de educación continua que tenemos hacen que los médicos, que las enfermeras, que todos los que colaboran en el trabajo del control de la enfermedad inflamatoria intestinal tengan una información de altísima calidad y recibida muy rápidamente. Yo creo que en eso, gracias a la labor de muchas personas, pero una labor que ya lleva más de 30 años, en eso sí que somos modélicos y equitativos en todo el país, porque desde luego GTQ tiene un espectro universal en toda España. De hecho, yo creo que GTQ ahora es una sociedad científica importantísima en España y en toda Hispanoamérica, no solo en España. Luego también antes habéis estado hablando del tema de los distintos profesionales, ¿no? que participan o deben de participar en la atención al paciente con colitis ulcerosa. Quería hablar de las unidades multidisciplinares. Un poco, Ana, que me comentaras cómo está esta situación en España o si debería también de mejorarse. Por una parte, es lo que decía Fernando, desde las sociedades científicas, desde los grupos de trabajo y concretamente desde GTQ, hace ya años partió una iniciativa de certificación de calidad de las unidades que yo creo que es modélica y que servirá como ejemplo para otras parcelas dentro de la gastroenterología, como puede ser la endoscopia, que de hecho ya me consta que va a ser así. Esto ha homogenizado mucho la atención, porque para poder obtener el certificado, esta certificación de que eres una unidad integral de atención al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, tú tienes que cumplir unos ítems, unos puntos de calidad que si no los tienes no te vas a certificar. Y además es un proceso continuo. Aunque lo tengas, te tienes que recertificar al cabo de 2 o 3 años según el resultado que has obtenido. Y precisamente en este programa, que se llama QE, es la abreviatura, pero es una certificación de calidad en definitiva, ya se habla de esto que tú me preguntabas específicamente, que tiene que haber una enfermera, que tiene que haber coloproctólogos, que son los cirujanos que operan a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una serie de ítems que se tienen que cumplir, que tiene que haber radiólogos que están especializados y si no se cumple no eres unidad acreditada. Y hay muchas unidades acreditadas en toda España, estamos hablando de 71 en estos momentos y el proceso sigue cada año y la gente se recertifica. Nuestras unidades están certificadas, se han recertificado y esto es un trabajo, un esfuerzo que se hace. De lo que decías de la multidisciplinaridad, es un ejemplo todo esto que te decía, pero hay que lucharlo mucho porque aunque esto sea así, las cosas no siempre son tan fáciles. El colaborar con el oftalmólogo, el dermatólogo, cada uno tiene sus listas de espera, pero sin duda alguna esto y los comités que cada uno adapte en su hospital, en su unidad, como sea más conveniente o como pueda hacer, sin duda alguna ayudan mucho a ese manejo del paciente que tiene no solamente la afectación intestinal, como dice Fernando, es que tienen manifestaciones fuera del intestino y pueden tenerlas en la piel, en los ojos, reumatológicas. Por lo tanto, es muy importante trabajar en conjunto y dejar cosas como se hacían en el pasado, como una hoja de consulta que queda allí para que citen al paciente. Ya no podemos trabajar de esa manera. Y lo otro cuesta, porque te implica a ti, pero implica a los de los demás servicios también. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta iniciativa ha ayudado mucho en ese sentido. Luego, para cerrar, quería hablar un poco con vosotros. Habéis planteado distintos retos que están todavía ahí pendientes, la importancia de las unidades multidisciplinares, pero conocer también, ¿creéis qué papel debería de jugar tanto comunidades autónomas como el Ministerio en fomentar todo este tipo de retos y de mejoras? Fernando, ¿quieres empezar? Un papel facilitador. Nosotros no necesitamos que hagan nuestro trabajo. Necesitamos que nos dejen hacer nuestro trabajo. Este es el problema fundamental que tenemos. Y dejarnos hacer nuestro trabajo yo creo que es un mal general que hay en España y de hecho coincide que hoy es día, creo que 8, ¿verdad? Sí. 8 de mayo. Pues coincide que ayer publicó Antonio Muñoz Molina un artículo demoledor que se titula La administración vuelva usted nunca, en el que señala los múltiples defectos que tiene la administración española y uno de ellos es que no deja trabajar a sus profesionales, que las organizaciones se infiltran por personas ajenas
a los profesionales que toman las decisiones. Y esto es un defecto de país que tenemos que corregir. Y a nosotros que nos dejen trabajar y que nos den los mismos medios que hay en el resto de Europa. Con eso nos conformamos. Y nos conformamos con eso y con poder seguir trabajando por nuestros pacientes. Porque la verdad es que la ilusión máxima que nosotros tenemos es, yo creo que Ana lo compartía conmigo, es cuando, como esta mañana mismo en mi consulta, pues viene el paciente con su hija de unos meses y te la traen para enseñártela, o la paciente, la mayor parte de las ocasiones, para enseñártela y enseñarte que gracias al tratamiento o gracias a las cosas que se han hecho en la unidad, los pacientes han podido desarrollar su vida hasta el punto de poder sacar adelante uno o dos o más hijos. Y te los traen con ese orgullo para enseñártelos, te los traen a la consulta solo por eso, para que los veas, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y una de las cosas que sí le pedimos a la Administración es que reconozca la tremenda importancia de las enfermeras, de las enfermeras y enfermeros, por supuesto, que en ningún caso en GTQ ni en la ACU somos sexistas nunca, de las enfermeras que trabajan en las unidades, que son el alma de nuestras unidades y nuestra principal valor a la hora de cuidar a nuestros pacientes, que los cuidados de nuestras enfermeras son esenciales para ellos, que nos facilite el tener enfermeras en las unidades. Esto es algo que sí que pedimos a la Administración. Yo totalmente de acuerdo con Fernando. Ellas son la pieza fundamental de una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, son el nexo entre los pacientes y nosotros. Están siempre a pie de teléfono, a pie, y a ellas les cuentan y a ellos muchas veces cosas antes que luego nos las van a contar a nosotros y tienen otro papel de educación que es complementario al nuestro. Eso sin duda alguna. Yo, por abundar un poco en lo que ha dicho Fernando, ¿qué esperamos de las administraciones? Esperamos que nos escuchen, esperamos que nos entiendan, que es mucho esperar, pero es así, que nos entiendan en el sentido de que, lo decíamos, las cifras cantan, o sea, cada vez hay más pacientes y las unidades no crecen proporcionalmente. Vemos un número de pacientes que son complejos, ¿eh? No es un paciente que se pueda ver en 5 minutos, además que cada uno tiene su derecho y totalmente es nuestro deber concederles ese tiempo. Entonces, esto, a la hora de la práctica, si lo conjugas con las demás cosas que se hacen en una mañana en el hospital, pues muchas veces es muy complejo. Por lo tanto, las unidades, o sea, pedimos personal, pedimos tener gente especializada que maneje bien a los pacientes con un número razonable. Entonces, estos recursos humanos son fundamentales. La enfermera, los especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal, porque verdaderamente somos especialistas, o sea, vemos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal porque esto tiene mucha complejidad. Y aparte de eso, necesitamos que nos escuchen, que nos tengan en cuenta en la toma de decisiones, porque somos los que sabemos de esto. Entonces, esto es fundamental para informes de posicionamiento terapéutico, pero para decisiones del Estado más importantes, entiendo yo, ¿no? De inversión, de dónde hay que hacer la inversión. Y esto a lo mejor es un poco utópico, pero creemos que estemos representados también a esos niveles altos institucionales es muy importante. Y les funcionará mejor si escuchan a los que realmente saben de esto y manejan. Necesitan asesores que realmente sepan de qué va esto. Ese es nuestro punto de vista y esa es nuestra esperanza de que poco a poco eso también mejore. Pues nos quedamos con esa demanda y todos esos retos, pero también con esa experiencia tan estupenda como la que ha contado del paciente Fernando que ha tenido hoy mismo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias.